Soy Miguel Guerrero, pertenezco a Marea Verde Madrid, además de participar en la plataforma en defensa de la educación pública, la ilustración del barrio de Peña Grande. La valoración que podemos hacer es una valoración bastante negativa en el sentido, en primer lugar, y es evidente para todo el mundo que llegan tarde. Estamos a prácticamente una semana de que empiece el curso. Por mucho que ayer el Osorio se pusiera diciendo que tenía un protocolo desde el mes de julio, no pasaban de ser unas medidas prácticamente de sentido común. O sea, para eso no me hace falta un consejero de educación que me diga que me tengo que poner mascarilla cuando hay una persona a menos de a 1,5 metros, a menos de 1 metro. O sea, es decir, hay una improvisación total y absoluta y es porque realmente eh, consideramos que hay realmente una falta de interés en realmente por parte de la consejería y yo creo que hasta del ministerio de que se produzca una vuelta presencial a las aulas. Realmente su modelo de semipresencialidad es una especie de nueva caja de Pandora que han encontrado para poder desarrollar nuevas formas contra la educación pública y contra el desarrollo del derecho a la educación para todos y todas, tanto a nivel estatal como en la Comunidad de Madrid principalmente, que es el principal laboratorio neoliberal de las políticas del Partido Popular y en especial de la Consejería de Educación, a la cual llevamos sufriendo desde hace muchos años. La valoración que podemos hacer es que, bueno, vuelven otra vez a poner una serie de medidas encima de la mesa, pero siguen sin darle contenido. O sea, siguen siendo cosas a las cuales realmente no se sustancia, digamos, de alguna manera las cinco W del periodismo, ¿no? O sea, quién, cómo, cuándo, por qué, el qué. O sea, se habla de que va a haber un responsable COVID en los centros. Desde Marea Verde nosotros estamos proponiendo que haya un DUE, es decir, un personal de enfermería en todos los centros y sería de sentido común que si hay un personal sanitario en todos los centros educativos, fuera precisamente quien tiene los conocimientos sobre sanidad quien se encargara de coordinar eso. Es decir, eso no va a pasar, porque el anuncio de la consejería es si hubiera personal sanitario en los centros, serían ellos, pero claro, es que ahora mismo estamos en unos niveles en que a lo mejor hay una enfermera por cada 27 centros. Y entonces, ¿y los otros 26 centros quién se encarga? ¿Los equipos directivos? ¿O un profesor que salga o una profesora que salga del claustro y que se le encargue como si fuera una comisión más de los consejos escolares de coordinar el COVID? ¿Y qué conocimientos? Y es que esto es lo fundamental. ¿Qué conocimientos sanitarios tiene cualquier maestro, maestra, profesor, profesora para coger y decidir si un niño tiene que ir a confinamiento o tiene que informar o tiene que tomarle la temperatura? Ayer nos encontramos con que el consejero dice que no se puede tomar la temperatura a los niños cuando lleguen a los colegios porque es que va a ser un follón la entrada. Es que es completamente absurdo todo, o sea, es todo absurdo, es ridículo, es inconsistente, no tiene sentido, no se sabe cuándo se van a aplicar las cosas, cuándo se va... no tiene... Y sobre todo, claro, todo esto genera mucha preocupación, porque sin entrar ya en lo concreto de las medidas, que bueno, más o menos todo el mundo las puede conocer, y hay cosas que incluso podríamos catalogar de anticonstitucionales directamente. Por mucha emergencia sanitaria que haya, tú no te puedes saltar a la torera, ¿eh? Lo que es la libertad de cátedra en este sentido. Es decir, si tú vas a grabar tú estás coaccionando a ese docente o a esa docente, la estás coaccionando, porque tienes una cámara y se la está grabando o no se la está grabando o no se sabe lo que va a pasar. Y el derecho y la libertad de cátedra es un derecho fundamental. Es un derecho recogido en los derechos fundamentales. El tema de los niños, de la imagen de los niños. O sea, unos niños están siendo grabados en muchos casos
en primaria son todos menores, va a haber autorización de los padres van a tener que autorizar eso, ¿qué va a ocurrir con esas imágenes? ¿Qué va a ocurrir con...? O sea, esto, sinceramente, si alguien lo denunciara, espero que alguien lo denuncie, y fuéramos a un tribunal, yo creo que evidentemente sería declarado completamente ilegal. O sea, son medidas que y creo que esto ya también es un poco una opinión bien personal, ¿no? Que nos están llevando con esta urgencia sanitaria, nos están llevando una serie de recortes de derechos fundamentales, los recortes de derecho por ejemplo, de manifestación en un sentido de cohibir, digamos, ese derecho por responsabilidad con respecto a la propagación del coronavirus, ¿no? O sea, es la autocensura, por decirlo de alguna manera, por responsabilidad sanitaria, cosa que, por ejemplo, la extrema derecha no hace, le importa tres narices, ellos no se contagian, no, en fin, este tipo de cosas. Entonces la valoración es esa, que no hay nadie al timón, no hay nadie que dirija, hay una serie de medidas y de protocolos anunciados, hay una serie de entradas escalonadas, o lo que la semana pasada era que iban a empezar un día, ahora empiezan otro día, ya veremos si al día siguiente empiezan, ahora resulta que tercero y cuarto de la ESO es semipresencial, pero primero y segundo no, y en primaria no, entonces estamos condenando a los niños a que vayan, a los niños de primaria y de primero y segundo a que se contagien a los centros, y a los de tercero y cuarto los salvaguardamos los días pares y los impares no. O sea, es todo un absoluto caos, total y absoluto. Entonces, ante esto, pues claro, no podemos nada más que dejar en evidencia que no estamos en absoluto de acuerdo con cómo se está realizando, tanto desde el Ministerio, que tampoco, digamos, de alguna manera podría forzar a las comunidades autónomas a través de decretos, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que las consejerías tienen todas las competencias en educación. Bueno, sí, claro, tienen todas las competencias en educación, pero si tú eres ministra de Educación, y eres una ministra de Educación que defiendes la escuela pública, que yo en el caso de CELA empiezo a dudarlo bastante, tú coges y haces un real decreto y por ese real decreto reduces las ratios a 15 alumnos y punto, y eso está obligado a cumplimiento por todas las comunidades autónomas. El problema es que no quiere. O no quiere, o no se atreve, o no sabemos qué es realmente lo que desde el Ministerio están planteando, porque tampoco son medidas claras que tú puedas de alguna manera imponer, entre comillas, a las comunidades autónomas para su cumplimiento, cuando en otras leyes, la LOMCE, por ejemplo, sin ir más lejos, obliga a estas comunidades autónomas a determinados cumplimientos bueno, luego ya después está que las comunidades autónomas, como la de Comunidad de Madrid, que son los mayores antisistemas de este país, porque se saltan a la torera las leyes una detrás de otra, luego los antisistemas son nosotros, pero ellos son los que se saltan a la torera las leyes con las ratios y todo, las construcciones de los centros educativos públicos, que es otro de los problemas con los espacios, las contrataciones de docentes es decir, sistemáticamente en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el tema de los espacios educativos que ahora serían tan necesarios para realizar esos desdobles y esas bajadas de ratio, y estamos hablando ya de barracones, que la Comunidad de Madrid hasta hace poco no quería oír hablar de barracones porque realmente pensaban que les daba mala publicidad, y ya estamos hablando de barracones para ensanchar esos espacios, y ahora de repente aparecen los barracones, ¿no? Como una alternativa para quedarse, como en Cataluña o como en el País Valenciano, es decir, porque allí se quedan los barracones, una vez que los instalas se quedan. Aquí ha habido algunos y, bueno, pues los han retirado por eso mismo, porque quedaban mal la imagen, pero se van a quedar esos barracones, van a quedar eso. Y luego, con respecto a las medidas, también comentar una cosa importante y de cara también a unar, digamos, un poco a las familias, ¿no? A muchas que están asustadas con llevar a los alumnos al centro, pero que no solamente con ese miedo de llevar a los alumnos al centro, que sean los abuelos que los lleven, recomendación de la Comunidad de Madrid, que los abuelos no lleven los niños al colegio, entonces que los mandamos en taxi, los mandamos, no sé,
A los niños de 3 años, de 4 años, los mandamos como que un robot va a contratar el ministerio o la consejería para llevar a los niños al cole. Son cosas como que vayan en bici, que decían, ¿no? Súper absurdo todo. Entonces, en ese sentido hay algo que también que preocupa mucho a las familias con respecto a las medidas, y es que realmente no ha habido o no hay intención en lo que parecía que durante el confinamiento en marzo se hablaba mucho de que al principio de este curso iba a haber una adaptación de currículum, una adaptación del currículum, una modificación para adecuarlo, digamos, a lo que había pasado los 3 meses anteriores. Pues ya no se habla de ello. Ahora se habla solamente de iniciar el curso como sin más. No se sabe si va a haber ese tipo de recuperación de los temas que no se pudieron dar perfectamente en su momento, no se habla de cómo se va a atender las necesidades educativas especiales, no sé, se habla de refuerzos así como muy general y no con refuerzo de profesorado, con refuerzo pero no con la compensación educativa no se sabe tampoco cómo se lo va a hacer, y luego después anuncian una medida que van a contratar 11.000 profesores y de repente Comisiones Obreras saca un informe donde dice que es que realmente lo que está diciendo la consejería es que se va a bajar, con respecto al año pasado va a haber menor contratación de profesorado. Entonces, claro, esto es una mezcla de propaganda y es una mezcla de medidas ineficaces y de medidas que al final, de esos 11.000 profesores que anuncia Ayuso para contratar al profesorado, vamos a ver cuántos terminan en la privada concertada y vamos a ver cómo se realizan esos contratos. Ojo, porque recordemos que la privada concertada son empresas privadas. Regadas con dinero público, pero son empresas privadas. Vamos a ver cómo se hacen estas contrataciones. Y una última cosa solamente, un último apunte, ¿vale? Con respecto también a las familias, porque están preocupados con ello. Que de sindicatos y esto ya se ha hablado bastante y tal, pero quizás no se ha hablado tanto de familias, ¿no? Hay cierta preocupación, por supuesto, con el tema de conciliación, ¿no? En Marea Verde, pues defendemos clarísimamente que la conciliación no es un problema de la educación pública, ni es un problema de la educación, porque lo que desarrolla el derecho a la educación no se desarrolla para que los padres y las madres trabajen, se desarrolla para que los alumnos tienen intrínseco ese derecho fundamental que es el derecho a la educación, ¿no? Partiendo de esta base, ¿no? Que las medidas de conciliación quien las tienen que resolver los padres y las madres son con su empresa o con la administración, ¿no? No nos hagamos líos con que luego después haya padres y madres que quieren más a sus jefes que a sus hijos, porque algunas veces parece que cuando defendemos las medidas de conciliación estamos en ese terreno, ¿no? Pero hay cierta preocupación con las extraescolares, ¿no? Muchas extraescolares son desarrolladas por las propias AMPAs, y asimismo también hay muchas AMPAs que desarrollan también lo que es el acogimiento, ¿no? Los desayunos, los primeros de la mañana, ¿no? Que como se llame en alguna, con sus distintos nombres y variedades, ¿no? Es decir, el acogimiento antes de ir a clase. Las medidas que ha dado la consejería son sálvese quien pueda. Es decir, lo que sirve para, para una clase de primero de primaria sirve para una clase extraescolar. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo vas a respetar los grupos burbuja? ¿Qué tienen que hacer las AMPAs? ¿Contratar a 15 monitores y monitoras para poder desarrollar? Es decir, es absolutamente inviable. Entonces hay que darle una vuelta también a eso, al tema del acogimiento. El acogimiento es algo que per se deberían ser proporcionado por los equipos directivos y por los centros educativos, o en último, o como alternativa, como ocurre en otros sitios, por las distintas juntas de distrito o los distintos ayuntamientos en el caso de los pueblos, y se debería garantizar ese servicio porque es un servicio, entendemos que esencial, ¿no? Con respecto a las movilizaciones, bueno, primero comentar que desde Marea Verde Madrid tenemos convocada el día 5 de septiembre a las 6 de la tarde una manifestación presencial desde Atocha a la Consejería de Educación, ¿vale? Somos conscientes de que en este momento de desarrollo de la pandemia
pues bueno, tenemos que ser muy responsables con esa movilización. Entonces, en este sentido, pues hay muchas personas que estamos trabajando en que esa manifestación sea segura, que haya una distancia de seguridad entre manifestantes de 2 metros, que haya, digamos, eh, es decir, que se cumplan todas las medidas sanitarias para poder hacer esa manifestación segura, ¿no? Con un cordón de seguridad lo suficientemente numeroso para poder controlar y que no haya ningún problema, porque claro, es cierto que estamos reclamando medidas sanitarias para los centros educativos. Sería incoherente que fuéramos una manifestación, pues, digamos, ante pre-COVID, ¿no? Por decirlo de alguna manera, si se me permite. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en la manifestación del día 5 a las 6 de la tarde de Atocha a la Consejería. Ayer tuvimos una asamblea con muchísimo éxito. Se nos quedó pequeña la plataforma, realmente. No la llenamos y se quedó mucha gente fuera. Y desde aquí quiero, en nombre de Marea Verde Madrid, pedir disculpas a todas aquellas personas que no pudieron entrar y, y agradecerles a todos y a todas la asistencia. Entonces, en esa asamblea decidimos que una serie de medidas, se va a volver a sacar un comunicado, habrá que estamos elaborando ahora mismo, en este momento. Se está tomando en consideración otra serie de movilizaciones. Va a volver a haber otra asamblea el próximo 10 de septiembre a las 5 de la tarde, asambleas que son virtuales. Eh, y claro, la idea que tenemos es seguir con las movilizaciones. En este sentido, apoyamos, desde Marea Verde apoyamos tanto las huelgas convocadas, tanto por sindicato de estudiantes como por la intersindical. Eh, Quizás la huelga de la intersindical, pues el cambio de fecha supone y el quedar a la expectativa frente a lo que la Consejería de Educación decida es una baza o es un tablero en el cual no estamos muy de acuerdo, ¿no? Porque creemos que tenemos que ir a unas movilizaciones mucho más amplias y mucho más contundentes y además que sean unas movilizaciones muy que sean unas movilizaciones en el que el conjunto de la comunidad educativa se vea representado por cada una de las reivindicaciones que allí llevamos. Es decir, esto no se trata solo de profes, no se trata solo de familias, y no se trata solo de alumnos, ¿no? Y demás trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? De la educación pública. Se trata de todos y de todas. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es mover a todo el conjunto de la comunidad educativa, mover a las familias también, mover a las familias en un sentido, pero no en un sentido pasivo de decir, mmm, no voy a llevar al niño al cole o a la niña al cole porque me parece que no se cumplen las medidas de seguridad y no estoy dispuesto a hacer eso, ¿no? Que por cierto, Soria ya se ha encargado de decir y de amenazar que va a aplicar el protocolo de absentismo, ¿no? Y bueno, nada, pues muy bien, tú incumples las medidas de seguridad, no cumples con tu trabajo, pero quieres multar a las familias con 3.000 euros si no mandan a los niños al colegio. El, Cosas completamente absurdas, ¿no? Entonces, pero a lo que voy un poco es a eso, hacer el llamamiento a que esto no solamente es una huelga de profes, no solamente es una huelga de alumnos y de alumnas, sino que es una huelga de toda la comunidad educativa. Y en ese sentido hay que animar también a las familias a participar activamente en ese proceso, ¿no? de concatenación de huelgas, ¿no? No es que no lo estemos haciendo, ¿no? Yo pertenezco al sector familias dentro de Marea Verde y en ese sentido hay muchas familias y AMPAs que estamos ahí trabajando y no es que haya que ahora retomar al conjunto de las familias para iniciarlas en esto, sino que ya tenemos ahí una base para poder trabajar y para poder celebrar, pues, de alguna manera, asambleas virtuales en los distintos distritos con las distintas AMPAs. Bueno, estas son cosas que hemos hablado, no hemos concretado, pero que a lo mejor habría que ir concretando.
pero sobre todo hacer, digamos, ese llamamiento, ¿no? Que las reivindicaciones de cada sector, digamos, de la comunidad educativa con respecto a la educación pública, las tenemos que hacer colectivas. No pueden ser, no podemos ir a ir separando, esto es mío, esto es tuyo, no, esto tal. No, buscamos la unidad. En Marea Verde siempre hemos buscado la unidad del conjunto de la comunidad educativa y en ese sentido estamos y en esa dirección vamos. Las medidas que nosotros ya hemos consensuamos en el mes de julio, después de celebrar 3 asambleas, una primera, 3 asambleas abiertas, ¿vale? Pero una más focalizada en los docentes, otra más focalizada en familias y plataformas, una tercera más conjunta y de ahí salieron una serie de medidas que ya están, desde el mes de julio, ya están consensuadas, ¿no? Hay una que es fundamental y es la defensa de la presencialidad de la escuela, o sea, y de la escuela pública, pero presencialidad en un sentido de que es la única garantía de que no se repitan errores que, por ejemplo, han quedado constatados con el confinamiento. La semipresencialidad, la educación online, lo que ha dejado encima de la mesa ha sido mucha segregación. Mucha segregación, mucha falta de medios, mucha falta de planificación, muchas familias que no podían atender o no podían apoyar a sus hijos y a sus hijas, muchas familias que no tenían los medios técnicos para poder desarrollar las clases online, a pesar de que somos conscientes de que desde los centros educativos se han hecho muchos esfuerzos a ese respecto, ¿no? En algunos casos, en otros casos ha sido una cosa como más light, vamos a decirlo así, sin entrar en más valoración. Eh, pero a pesar de esos esfuerzos que se han hecho, ha quedado claro que ha habido mucha gente que se ha quedado fuera, o sea, que se ha quedado fuera de esos 3 meses. Por eso insistía yo antes en la necesidad de esa recuperación de los primeros meses del curso, y no solamente una recuperación a nivel académico o a nivel curricular, una recuperación emocional, una recuperación con un sentido de buscar y de analizar y de tratar una vuelta a las aulas segura, pero también psicológicamente. O sea, ha habido mucho alumnado que ha quedado muy tocado con, con, con este confinamiento y con esta educación online que tocó vivir en los meses de marzo, abril y mayo, básicamente. Entonces, en este sentido, seguimos defendiendo la presencialidad de la educación, ¿no? Y de la educación pública en particular. Esto pasa, por supuesto, porque se tienen que cumplir las medidas de seguridad y, como he dicho antes, no, la Comunidad de Madrid con estas medidas no está garantizando en absoluto esas medidas de seguridad. Entonces, esto pasaría, como tenemos reflejadas en las líneas rojas que tenemos publicadas en el blog de Marea Verde, lo primero por una reducción más intensa de las ratios. O sea, es decir, bajar de 25 a 20 alumnos no supone, ¿qué supone? Que te estás ahorrando un cuarto de un tercio de profesor para poder no dar otra clase, sino que puedas juntar 2 grupos. O sea, es un racaneo, o sea, es un juego de trileros en el cual está por encima el dinero, por encima de la salud y por encima de la formación de los alumnos. O sea, es una cosa como muy, sinceramente, muy sucia y muy poco responsable para una administración educativa. Por supuesto, la reducción de ratios a 15 alumnos, eso es una cosa que debería adecuarse a las distancias de seguridad del propio aula. O sea, es decir, si tú tienes un aula donde 15 alumnos no respetan la distancia de 1,5 metros, de 2 metros entre pupitre y pupitre, esa ratio se debe reducir para esa unidad. O sea, no hay otra. Lo tercero
sería hacer un poco hincapié en esa responsabilidad de las administraciones educativas. Eh, Entendemos que todo el dinero público tiene que ir a la educación pública. No entendemos cómo ya, por ejemplo, la Comunidad de Madrid está echando cuentas con cuánto dinero le va a dar a la privada concertada. No es serio. El dinero público debe servir para financiar los servicios públicos, no tiene que servir para financiar negocios privados. Entonces, en ese sentido, lo que defendemos es que en todas las etapas, en todas las etapas de todos los centros, de todas las etapas de titularidad pública, tienen que ser los receptores de ese dinero para poder implantar esas medidas de seguridad en los centros. No podemos jugar como jugó el ministerio, por ejemplo, con el tema de que al final cambiaron la propuesta de resolución cuando se anunció las medidas anti-COVID, ¿no? De dónde iban a destinar los fondos europeos, abriendo la puerta, la ministra que fuera la privada concertada también quien recibiera fondos. Eso no es admisible en absoluto. Y por supuesto tampoco es admisible en absoluto que el ministerio eh, no provea las suficientes garantías para que las comunidades autónomas, ese dinero público que estén gestionando, sea destinado directamente a la educación pública. O sea, están dando el dinero a las comunidades autónomas y estas van a gestionar esos fondos. En el caso de la Comunidad de Madrid creo que son 34 o 35 millones de euros, lo que, bueno, no, miento, no, es más dinero. No, de los 35 millones de euros es para la construcción, lo que van a destinar a infraestructuras. Pero lo van a hacer sin ningún control. Lo van a hacer sin ninguna auditoría por parte del ministerio para ver dónde mandan ese dinero. Pues mucho nos tememos, conociendo a nuestra queridísima Isabel Natividad, que ese dinero va a terminar en gran parte en manos de la privada concertada. Con lo cual, eh, son muy neoliberales a la hora de ejercer medidas, pero luego después les gusta mucho el dinero público para ayudar a los negocios de los amiguetes. La tercera medida importante sería o sea, es decir, una tercera denuncia y otra línea roja que tenemos es que con todas estas medidas realmente lo que se está haciendo, esto ya es algo que ya se ha dicho también en muchas ocasiones, es poner el foco en los equipos directivos, ¿no? Y en las direcciones de los centros. Se le está dando unas responsabilidades que no les corresponde, pero que tampoco están preparadas. O sea, no pueden, son trabajadores de la educación, no son trabajadores sanitarios, ¿no? ¿Cuál va a ser la reacción? Se habla, pues, lo que comentaba antes, no se sabe quién va a ser el coordinador COVID, va a ser el profe de mates, o va a ser el profe de ciencias sociales, o va a ser el de música, o el de plástica. Son cosas que son como muy absurdas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a implementar las medidas en los centros? ¿Cuántas mascarillas va a haber para los alumnos? Porque parece que todo el mundo está dando por hecho que todas las familias tienen dinero para gastarse todos los días dos mascarillas, ¿no? De las higiénicas que duran 4 horas, para todos los niños todos los días del curso. Vamos a echar cuentas. Te vas a cualquier supermercado, te sale la mascarilla 0,60. 0,60 por 2 ya es 1 euro con 20. Al mes de 23 días ya son casi 30 euros más que las familias tienen que pagar solo en mascarillas, con una medida que es obligatoria. Una medida que es obligatoria, que ha sido impuesta, que no es un capricho, no es que yo llevo una camiseta de un color diferente a otro, no, es que me están diciendo que tengo que ir a los centros con mascarilla. Entonces, debería ser la administración educativa quien proporcionase a los alumnos esas mascarillas. De la misma manera, va a haber suficientes geles, porque las noticias que hemos tenido a lo largo de este mes es que estaban mandando una cajita con una serie de mascarillas y con 2 botellitas de nada de gel, y para eso que vayan tirando. Son cosas que son como muy como muy precarias todas en su desarrollo. Y luego después el problema del espacio que ya he comentado un poco antes. O sea, hay clases que es materialmente imposible que los alumnos
mantengan el 1,5 metros de seguridad. Pero es que además, para hacer esos desdobles, es que tampoco existe espacio, porque hay una política que a lo largo de todos estos años ha desarrollado la Comunidad de Madrid que consistía en ir cercando los espacios educativos y las infraestructuras educativas públicas, ya bien directamente cerrando centros educativos o ya bien por omisión y no construyendo, con la lamentable gestión de la construcción por fases que tanto daño ha hecho a la educación pública en la Comunidad de Madrid, merced a la Consejería de Educación. Estas serían, digamos, como un poco las principales. Luego después que se garantizaran todos los medios, tanto a docentes como a familias, como a alumnado, garantizar los medios de trabajo para poder desarrollar una teleformación. O sea, los profes tampoco tienen por qué tener que poner recursos de su propia mano para poder desarrollar un trabajo como cualquier trabajador, ¿no? Que esté teletrabajando, que se le dota de los medios, pues a los docentes igual, pero es que las familias igualmente. Tampoco tienen por qué desarrollar en su casa. El salón de mi casa no tiene que ser un aula, sino si lo es, tiene que ser con los medios que la consejería dé. Y de la misma manera, el alumnado tiene que tener formación, al igual que las familias y el profesorado, para poder tener esa conexión, esa teleformación. O sea, no puede ser que dependiendo del nivel de formación de las familias, que yo sepa conectarme a un enlace de una plataforma de reuniones o que yo no sepa o que yo directamente no tenga internet, se esté segregando directamente al alumnado en los domicilios, ¿no? Eh, Esto básicamente sería, todo esto pasaría por un refuerzo también de los trabajadores y trabajadoras de la educación pública, ¿no? En todo su sentido. Tantos técnicos de compensatoria, técnicos de educación especial, limpiadoras, que son fundamentales. O sea, es decir, estamos hablando de que en un bar, por ejemplo, que hemos llegado al punto de que ir a un bar es mucho más seguro que ir a clase. Tú vas a un bar, te sientas en una silla y después de que te has levantado viene el camarero o la camarera, te coge, limpia la mesa, sí, limpia la silla. No dejan juntarse a más de 10 en una mesa, ¿eh? Tienes gel para poder dar, pues no vas a ir a las aulas y no vas a tener nada de eso. Vas a tener a los niños que van a tener que hacer turnos para ir al baño a lavarse las manos, recomiendan que 5 veces al día. No sé si van a tener un marcador en la clase para indicar si Pepito ha ido 5 veces y María ha ido 3, y entonces María tienes que ir 2 más, hasta que llegues a las 5. ¿Y las hago seguidas o espero luego después del recreo? Es algo como muy absurdo, ¿no? Sí que hay que hacer ese reforzamiento de las trabajadoras de la limpieza, sí que hay que hacer el reforzamiento también de personal técnico encargado digamos, de lo que son tareas de acogimiento, eh, de tareas digamos, de apoyo, ¿no? De compensatoria educativa, de ayuda a la diversidad funcional. Es muy importante también estar muy pendientes de la etapa 03, de los trabajadores y trabajadoras de las escuelas infantiles en una situación precaria y que en este caso van a ser la proa, ¿no? De todo son los que primero empiezan el día 4. Pues bueno, pues ya veremos a ver qué tal los compañeros y las compañeras. Me temo que mal.